Hola, somos el equipo número 3 y el día de hoy vamos a estar presentando la información sobre el tema del perceptrón y somos de la clase de Inteligencia Artificial y de Redes Neuronales 003. Para comenzar, se estará mostrando el índice. En este caso estaremos viendo un poco de la introducción, que es sobre qué vamos a hablar, de qué se trata este tema, qué es el perceptrón, los antecedentes de la percepción de las redes del perceptrón a las redes neuronales, que es el punto más importante al cual tenemos que llegar, el funcionamiento de estos, cómo funcionan, cuáles son sus características y ejemplos de cómo se soluciona cada uno de estos. Bueno, para esta parte estaremos haciendo un poquito de la introducción de lo que es el tema. Como sabemos, una de las cosas más importantes para el perceptrón es a dónde lo conllevan, que es una red neuronal. Y como sabemos, una red neuronal es un modelo que simula lo que es para nosotros fisiológicamente nuestro cerebro, cómo es que funciona con las neuronas, pero en este caso, como es una red neuronal artificial, tenemos lo que es parecido a las neuronas, para nosotros es el perceptrón. En este caso vamos a ver qué es, qué conlleva y cuáles son sus partes más importantes antes de adentrarnos un poquito más a a cosas específicas de este mismo. El perceptrón. ¿Qué es un perceptrón? Pues como sabemos es una red neuronal básica de las redes de inteligencia artificial. Esto es más que nada, como lo comenté ahorita, es la parte básica de una red, que para nuestro caso fisiológico es la neurona, para la red neuronal artificial es el perceptrón. Su funcionamiento es bastante sencillo, lo podemos ver aquí en este diagrama. Lo primero que se hace es que llega una señal de entrada, como lo hacen en las neuronas. Llega una señal de entrada a las cuales va repartido o va a alguna parte de los pesos sinápticos. Estos pesos lo que hacen es eh, pasar la información a una unión sumadora, que es la forma en la que toda la información pasa, y después de esto va una función de activación. ¿Qué hace esta función? Como lo vemos aquí, tiene una forma lineal, porque esta es la manera más básica de recibir información, y esto lo que hace es activar la función o activar lo que se está mandando desde los pesos sinápticos, y de esta forma genera un resultado final, que es alguna información que queremos tener. Después de esto iremos a ver un poquito sobre de qué manera aprende un perceptrón, que esto voy a explicarlo de manera muy básica con este diagrama. Lo primero que hace es empatizar exactamente con la información que se está dando. Después, como lo vimos anteriormente, se define qué es la función que se va a hacer, la idea se plantea, el prototipo genera qué es lo que está pasando o qué es lo que va a hacer. Se hace a sí mismo una prueba de que si funciona o no funciona la manera en la que se estructuró de manera anterior, y luego después en la salida se implementa. Y esto es así como se sigue este círculo, y a este tipo de información se le llama manera iterativa de aprender. Ahora pasaremos un poquito a ver la estructura, que fue lo que ahorita explicamos, que estos son los pesos sinápticos, la manera en la que, por ejemplo, aquí, el conjunto de entradas. Empezamos con esto, que son todas las entradas que tiene la red neuronal para, para pasar la información. Los pesos sinápticos, que son los que tenemos de este lado, cada uno de ellos tiene una medida en la cual la red va aprendiendo, o son las maneras en las que la información entra, y es cómo se va a aprender. Y luego pasamos aquí a la función de agregación o la función de suma, que realiza la sumatoria de todos los pesos. O sea, después de esto pasa, después de comprobar qué es lo que son los pesos, cuál es la información que estos traen, la junta de tal forma que para pasar a la función de activación esté completamente estructurado. Después de esto pasamos a la función de activación, que se encarga de mantener los valores bien, o sea, en un rango determinado, para después hacer una función de salida. Bueno, o sea, hace la función
para mantenerla a una función de salida. En este caso ya lo explicamos, que se hace de manera lineal y después se hace la salida de este. Las aplicaciones lo hemos visto en muchas formas. Una de las más importantes es de cómo, o de las más sencillas, es cómo pasar de algo en inglés a algo en español, cómo pasar de otro idioma a otro, la manera de identificarlo, identificar la información que está entrando. Por ejemplo, si aparece una palabra en inglés, no sé, Word, después pasar a qué son los significados de Word, después pasarlo a qué idioma lo queremos, que en este caso, por ejemplo, sería español, y de tal forma ya el algoritmo nos aparece que es español, la palabra en español es palabra. Y en este caso tenemos uno de los más importantes, que es el NetTalk, que es un perceptrón capaz de transformar la información de inglés en español, como lo dije ahorita en el ejemplo. Y después pasaremos a ver un poco acerca de los antecedentes. Andrés Vera López, voy a hablar de los antecedentes del perceptrón, el cual es el primer algoritmo que presentaba una red neuronal simple creado por Frank Rosenblatt en el año 1958. Está basado y centrado en la biología. Los principales trabajos consultados fueron los de Santiago Ramón y Cajal y Charles Scott Sherrington, los cuales eran pioneros en el estudio del funcionamiento del cerebro humano. En la parte técnica del perceptrón se basaron en estudios hechos por Warren McCollum y Walter Pitts en 1943, que introdujeron una de las primeras neuronas artificiales. Su característica principal de esta neurona es la suma ponderada de las señales de entrada en un umbral, que se compara en un umbral para determinar la neurona en la salida. El creador del perceptrón fue el Dr. Frank Rosenblatt, nacido en 1928 en la ciudad New Rochelle de Nueva York, y fue a la Universidad de Cornell, donde obtuvo también un doctorado en 1956. Lamentablemente murió a los 41 años, el 11 de julio de 1971. Es mejor conocido por el desarrollo del perceptrón. Hablaremos de la implementación del perceptrón como un programa. La primera vez que se implementó el perceptrón como un programa fue en el año 1957 utilizando un ordenador IBM 704, el cual era uno de los ordenadores más potentes de aquella época. El IBM 704 era capaz de ejecutar 40 instrucciones por segundo utilizando un formato BCD de 6 bits y registros de 36 bits. Hoy en día esto parece muy poco, pero para aquella época era demasiado y un gran avance en la tecnología. Hablemos del Mark I Perceptron, el cual fue desarrollado al fin en 1962 cuando su creador Rosenblatt consiguió los recursos necesarios para poder implementar su máquina Perceptron, la cual en un principio iba a ser una máquina, pero lamentablemente por la escasez de recursos y el poco sustento económico no se pudo realizar y se quedó como un algoritmo simplemente hasta el año 1962 en que se pudo lograr. Esta sería la imagen del Mark I Perceptron. Como se puede ver, son muchas conexiones que si una persona normal, sin los conocimientos que tenía su creador, no podría entender a la perfección. Hoy en día esto es un poco más sencillo de realizar gracias a los ordenadores actuales. A continuación un video de Mark I Perceptron donde se muestra el programa y la máquina cómo reconoce y identifica rostros entre hombres y mujeres. Voy a pasar a reproducir. In the 1950s and 60s, scientists built a few working perceptrons, as these artificial brains were called. He's using it to explore the mysterious problem of how the brain learns. This perceptron is being trained to recognize the difference between males and females. It is something that all of us can do easily, but few of us can explain how. To get a computer to do this would involve working out many complex rules about faces and writing a computer program. But this perceptron was simply given lots and lots of examples, including some with unusual hairstyles. But when it comes to a beetle, the computer looks at facial features and hair outline and takes longer to learn what it's told by Dr. Taylor. Andrew Cruikshank's wig also causes a little heart-searching. After training on lots of examples, it's given new faces it has never seen
and is able to successfully distinguish male from female. It has learned. While promising, this approach to machine intelligence virtually died out. Eso es todo del video. In the Lo siguiente es el estancamiento del perceptrón, en el cual, aunque en un principio el perceptrón tuvo una buena recepción muy prometedora en los ámbitos académicos, al final no podía ser entrenado para reconocer otros tipos de patrones, lo que provocó un estancamiento por años. También otra de las cosas que contribuyó a este atraso en la investigación fue una afirmación de Frank en el The New York Times en 1958, el cual decía: este es el embrión de un ordenador electrónico que espera poder caminar, hablar, ver, escribir, reproducirse y tener conciencia de su existencia. Estos son los modelos basados en perceptrón. En los años 60 se propusieron otros dos modelos, titulados Madeline y Adeline, que estaban basados en el perceptrón de Rosenblatt. Estos modelos, por decirlo, eran idénticamente iguales al perceptrón de Rosenblatt. Sin embargo, la regla de aprendizaje empleada era distinta. Aquí se puede mostrar el ejemplo de Adeline, cómo sería su modelo basado en perceptrón. Por último, volvemos a las limitaciones, que en el año de 1969 Marvin Minsky y Seymour Papert publicaron un libro titulado Perceptrons, en el cual demostraron que las redes perceptron eran incapaces de implementar ciertas funciones elementales, sino que hasta la época de los 80s, estas limitaciones fueron superadas con las redes perceptron mejoradas, tituladas multicapa, asociadas con reglas de aprendizaje. Esto sería todo de mi parte. A continuación, mi compañero. Hola, mi nombre es Alfredo Rosales Rosales, matrícula 1942-70 de la clase de Inteligencia Artificial, y bueno, este es el video de presentación del perceptrón a redes neuronales. Perceptrón a redes neuronales. El perceptrón es la forma más simple de una red neuronal usada para la clasificación de un tipo especial de patrones, los linealmente separables, es decir, patrones que se encuentran a ambos lados del hiperplano. Consiste en una neurona con pesos sinápticos y umbral ajustables. El algoritmo usado para ajustar los parámetros libres de esta red neuronal apareció por primera vez en un procedimiento de un aprendizaje desarrollado por Rosenblatt para su modelo de perceptrón del cerebro. Demostró que si los patrones usados para entrenar el perceptrón son sacados de dos clases linealmente separables, entonces el algoritmo del perceptrón converge y toma como superficie de decisión un hiperplano entre estas dos clases. La prueba de convergencia del algoritmo es conocida como el teorema de convergencia del perceptrón. El perceptrón de una capa descrito en la figura tiene solo una neurona. Dicho perceptrón está limitado a realizar la clasificación de los patrones con solo dos clases, expandiendo la capa de salida del perceptrón para incluir más de una neurona. Podemos realizar dicha clasificación con más de dos clases, sin embargo, las clases tendrán que ser linealmente separables para que el perceptrón trabaje correctamente. Consideraciones básicas. El perceptrón simple fue introducido por Rosenblatt y es un modelo de unidireccional compuesto por dos capas de neuronas, una de entrada y otra de salida. La operación en un perceptrón simple consta de n neuronas de entrada y m neuronas de salida, que se puede expresar por la ecuación que se muestra. Las neuronas de entrada son discretas y la función de activación de las neuronas de la capa de salida es de tipo escalón, como se muestra en la figura, y puede utilizarse como clasificador, radicando de su importancia. El ejemplo de perceptrón simple histórica en su carácter de dispositivo entrenable, ya que el algoritmo de aprendizaje del modelo de introducción por Rosenblatt permite determinar automáticamente los pesos sinápticos que clasifican un conjunto de patrones a partir de un conjunto de ejemplos etiquetados. El algoritmo de aprendizaje del perceptrón. El algoritmo de aprendizaje del perceptrón simple pertenecen al grupo de algoritmos que se fundamentan en la corrección de errores. Los algoritmos de este tipo ajustan los pesos de manera proporcional a la diferencia existente entre la salida y actual de la neurona y de la salida deseada, con el objetivo de minimizar el error actual de la red. Ejemplo sencillo que contiene dos neuronas de entrada que el perceptrón simple tan solo puede discriminar entre dos clases linealmente separables, es decir, clases cuyas regiones de decisión pueden ser separadas mediante una condición lineal o hiperplano. Si la función a representar no es linealmente separable, el proceso de entrenamiento oscilará, tal y como se muestra en la figura. El algoritmo de entrenamiento del perceptrón simple siempre detiene tan pronto como consiga clasificar correctamente todos los ejemplos de los que consta la base de datos inicial. De ahí que ocurra con frecuencia que la línea de discriminación quede muy cerca de las muestras de un grupo.
Adalina. Otro modelo de red neuronal artificial clásico es la Adalina, introducido por Widrow y Huff, cuyo nombre proviene de Adaptive Linear Neuron. Las entradas pueden ser continuas y se utiliza una neurona similar al perceptrón simple, pero en este caso de respuesta lineal. A diferencia del asociador lineal, la Adalina incorpora un parámetro adicional determinado vías, el cual no debe ser considerado como un umbral de disparo, sino como un parámetro que proporciona un grado de libertad adicional al modelo. Teniendo en cuenta lo anterior, la ecuación de la Adalina resulta ser la siguiente. Y otra diferencia fundamental de la Adalina con respecto al asociador lineal y al perceptrón simple radica que la regla del aprendizaje en la Adalina se utiliza la regla de Widrow-Huff, también conocida como LMS, Least Mean Square o regla de mínimos cuadrados. Esta regla permite actualizaciones de los pesos proporcionales al error cometido por la neurona. Perceptrón multicapa. Hemos visto que el perceptrón presenta limitaciones, ya que con tal solo podemos discriminar patrones que puedan ser separados por el hiperplano, una recta en el caso de dos neuronas de entrada. Una manera de solventar estas limitaciones el perceptrón simple es por medio de la inclusión de capas ocultas, obteniendo de esta forma una red neuronal que se denomina perceptrón multicapa. El perceptrón multicapa o MLP Multi-Layer Perceptron suele ser entrenado por medio del algoritmo de retropropagación de errores o BP Backpropagation. De ahí dicha arquitectura que se conozca también bajo el nombre de red de retropropagación. Y bueno, como se muestra en la figura, tenemos las arquitecturas, el reloj de decisiones, el ejemplo de la SOR, el ejemplo de clasificación y el ejemplo generales. Las operaciones efectuadas por MLP con una única capa oculta y con funciones de activación para la capa oculta y capa final de tipo sigmoide y lineal respectivamente son de las siguientes. Este se muestra en la figura. La popularidad de la arquitectura MLP se le debe al hecho de que el MLP con una arquitectura capa oculta puede aproximar cualquier función continua en el intervalo hasta el nivel deseado, cuestión demostrada por Funaski, y que proporciona una base sólida del campo de las redes neuronales, aunque el resultado no informa sobre el número de nodos ocultos necesarios para llevar a cabo la aproximación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hiram Asael Partida Villarreal. Tengo una matrícula de 1843852 y a continuación voy a explicar la primera parte del funcionamiento del perceptrón. Anteriormente se ha comentado que una red neuronal artificial está compuesta por neuronas artificiales. Entonces a estas, análogamente, se les puede atribuir el nombre de percepción. Ahora bien, ¿cómo es que funciona un perceptrón? Así como una neurona natural es capaz de enviar y recibir datos, los perceptrones son capaces de recibir, modificar y enviar números. La morfología de un perceptrón viene dada por las entradas que posee. En este caso, señales que son cuantificadas por medio de números representados naturalmente o casi siempre en el sistema numérico binario. Y pues los pesos son aquellos que van a alterar el estado en que se encuentra el sistema y esto se va a ver reflejado en la salida. Se tiene además una entrada extra que siempre es 1, en donde su peso se le conoce como umbral o vías. Entonces, pues básicamente la misión es realizar una suma ponderada que pues se viene representada por esta ecuación que se ve aquí, esta expresión matemática. De modo que el resultado se transforma mediante una función matemática, que casi siempre se le nombra función de activación. Lo que hace el perceptrón es obtener básicamente una aproximación matemática de un modelo mediante una función, y dada la función se puede alterar su estructura modificando los pesos. Al final de cuentas, pues son matemáticas, y al obtener un modelo propio se puede modificar su composición haciendo operaciones como gradiente, diferenciación, vectorizar diferentes cantidades en n dimensiones. Ahora bien, para poder argumentar de una forma más válida el funcionamiento de dicha topología, se puede aplicar un mecanismo dedicado para la aplicación, para una aplicación. En este caso, en esta diapositiva, se pueden observar dos imágenes que básicamente se obtuvieron de un artículo científico que viene siendo una aportación de científicos chinos,
Este artículo científico se nombra Chaotic Image Encryption Algorithm Based on Perceptron Model. Este artículo se puede encontrar en la revista científica Springer. Entonces, en esta imagen en la izquierda, donde se encuentra una mujer, se pueden visualizar un arreglo de 4 imágenes, en donde básicamente esto es una aplicación moderna, específicamente en Computer Vision y Deep Learning. Aquí básicamente se ve involucrado de manera intrínseca un modelo de un perceptrón. Es decir, una función que es manipulable de forma estocástica. Aquí se puede ver en la imagen derecha el modelo de control estocástico, en donde pues explícitamente se dan a conocer aquí las redes neuronales en donde se ven involucrados los perceptrones. Aquí básicamente es un control dinámico que pues va a cuantificar o dar a conocer los datos que se deseen obtener en función de las entradas percibidas, que en este caso pues son señales o sensores. Ahora, entonces, nótese que la calidad de la imagen difiere. ¿Por qué difiere? Porque pues se ve presente ruido. O sea, las 4 imágenes muestran diferente calidad y esto se debe a la composición y calidad de los píxeles. Entonces, la idea de este modelo o concepto que pues hablan los científicos chinos, la aportación que ya comenté, es que se relaciona este modelo del perceptrón con la teoría del caos, así lo presentan ellos. ¿Y por qué con la teoría del caos? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. La teoría del caos me refiero a la ley de Lorentz. Pues básicamente son matemáticas del caos. Entonces lo que hace posible esto es el poder generar y asegurar la sincronización y transmisión de datos basados en un algoritmo computacional finito. Entonces, dicho de otra manera, a partir de un perceptrón dentro de una red neuronal se puede correlacionar el criptoanálisis caótico para poder producir un algoritmo de cifrado que en este caso es la imagen que ya se mostró anteriormente, y a partir de esto se puede modificar la composición, sensibilidad y ubicación de los píxeles para poder proporcionar una imagen de alta fidelidad. Mi nombre es Gabriela Guadalupe Martínez Orozco, con matrícula 1942603, y voy a explicar lo que viene siendo el funcionamiento, pero de una forma un poquito más matemática. Entonces, como ya se había mencionado anteriormente, tenemos lo que es nuestra sumatoria, que representaría las entradas de nuestro perceptrón, de X multiplicada por su peso, donde la J desde 1 hasta N, y aquí en esta parte N es el número de entradas totales que se tienen. Para verlo de una forma un poco más visual, tenemos un perceptrón, tiene sus entradas y tiene su salida. En este caso, como es un perceptrón simple, va a tener nada va a estar representado de esta forma. Cada entrada se representa con la letra X con el subíndice del número de entrada que es. Y pues tenemos nuestra salida Y. Ahora, el procesamiento de la información de nuestro perceptrón se divide en 2 etapas. En la primera etapa tenemos la sumatoria, que ya se expresó de esta parte, y también tenemos lo que sería nuestra activación phi. En un momento más voy a explicar un poquito de esto, pero comenzando con lo que sería nuestra sumatoria, que normalmente se representa con Z o con V. Nuestra sumatoria es la suma de todas las entradas. 3. Sin embargo, también tenemos que considerar lo que son los pesos. Los pesos son la importancia que se le da a cada dato que está entrando al perceptrón. Es decir, cuál es el dato que tiene más importancia o que es el más esencial a considerar para determinar nuestra salida. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un taco y queremos determinar si es un taco al pastor. Para determinar si es un taco al pastor, el factor más importante que tenemos que considerar es el tipo de carne que tiene. Si tiene una tortilla, si tiene cilantro, si tiene salsa, son factores que quedan en segundo plano. Aquí lo importante es saber qué tipo de carne tiene para saber si es un taco al pastor o no. Algo similar pasaría aquí. En este caso,
La carne al pastor sería el que tendría el peso más importante, el peso mayor. Entonces, para nuestra sumatoria, cada entrada se le va a multiplicar a su peso. Como se había visto anteriormente, solamente se tienen entradas y salidas binarias. Sin embargo, normalmente lo que son los pesos van de un valor desde 1 a 0. Entonces, tenemos lo que sería nuestra Z, tenemos ya lo que es la sumatoria completa. Sin embargo, la sumatoria no nos va a dar un valor binario. Para esto tenemos otra consideración que sería nuestro umbral. Nuestro umbral o bias, también representado con la letra teta, determina qué información entra y qué información no. Determina cómo va a ser la salida. Nos dice cuál es nuestro rango de información que vamos a estar aceptando. Es algo similar a lo que sería redondear la información. Por ejemplo, un bias podría ser 0.6, donde se dice que si la Z que tenemos ya todo procesado, la información es mayor a 6, nos va a dar como salida un 1. Sin embargo, si es menor a 6, nos va a dar como salida un 0. Para algo similar viene siendo lo que nos sirve nuestro bias. Entonces, ya tenemos aquí esta parte de lo que es nuestra sumatoria lista. Y tenemos que considerar, como se mencionó anteriormente, lo que es el bias para determinar si nuestra si nuestra información pasa la prueba o no. Normalmente se agrega aquí como una suma, sin embargo hay otras maneras diferentes de considerarlo, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a manejar de esta forma. Entonces, una vez que tenemos ya lista lo que sería nuestra sumatoria, nos falta ver lo que es la activación. La activación es básicamente una función con la que se va a evaluar Z. Y ya teniendo esta función determinamos la salida. Es algo similar a lo que pasaba con Z, que nuestro valor no va a ser binario. Una vez que se pasa la información por la activación, la salida no va a ser binaria, pero se va a tener una salida que nos puede servir para diferentes procesamientos de datos. Entonces, recapitulando, tenemos nuestras entradas que se multiplican por sus pesos. Se hace la consideración de nuestro bias. Ya tenemos lista entonces la sumatoria y esto se hace pasar por nuestra activación para determinar la salida. Sin embargo, también existe otra forma de representar toda esta información que se acaba de ver, que es una forma un poquito más corta, pero igual es efectiva, que es la forma vectorial, como se muestra aquí en el título. La forma vectorial lo único que nos dice es que la Z va a ser el producto punto de nuestro vector W por el vector de entradas, y a esto obviamente se le suma nuestro umbral. Una forma de presentarlo con este ejemplo sería que tenemos nuestros 3 pesos asociados a cada entrada y esto se le va a multiplicar obviamente el vector con cada entrada y aquí no me cabe, pero se le suma también lo que es el bias. Y una vez ya teniendo toda esta información lista, se va a hacer lo que sería la función de activación. Se va a hacer lo que es nuestra función de activación para determinar nuestra salida. Y esto es básicamente cómo funciona el procesamiento de los datos. Buenos días, mi nombre es Sergio Giovanni Campos Gómez, matrícula 1849040. Voy a explicar un ejemplo de perceptrón. En este caso el ejemplo es el perceptrón AND. Aquí, como se puede ver en el diagrama, son los pasos que se tienen que seguir. X1 y X2 son las entradas del AND. El bias es una entrada adicional que se agregó para poder nivelar o tener una mejor precisión a la salida. Bueno, de las entradas va en la sumatoria, después la función de activación, el error y la salida. Bueno, esta es la tabla de verdad del AND, la que siempre ha sido. Para este caso, en el diagrama cambiamos el bias por un XO que sería igual a 1, ya que es más práctico para nosotros. Eso es el único cambio que hicimos en el diagrama. Bueno, la primera modificación que se le hizo a la tabla de verdad del AND es agregarle el bias o el XO que tiene valor de 1 a todas las filas.
La segunda modificación que se le hizo a la tabla de verdad es intercambiar el 0 de toda la tabla de verdad por un -1. Los pasos para entrenar a el perceptrón. Identificar las entradas y asignar valores aleatorios a los pesos. Resolver la sumatoria para entrenar el valor de Y. Aplicar la función de activación a la salida Y. Calcular el error, perdón. Si el error es igual a 0, regresar al paso 1 y repetir dependiendo de la cantidad de entradas. En caso de que el error sea diferente a 0, actualizar los pesos y regresar al paso 1 para repetir dependiendo de la cantidad de entradas. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Será la función sumatoria, la función de activación y el error. La iteración 1, que sería aplicar las fórmulas que vimos anteriormente a la tabla de verdad con los valores de los pesos que escogimos aleatoriamente. Ahí se va aplicando la Y, la suma, la activación y el error. En este caso, el error da 0, lo que quiere decir que podemos continuar y que es correcta la primera línea de la tabla de verdad con los pesos que escogimos. El siguiente paso es la siguiente línea, la calculamos con las fórmulas ya vistas, pero en este caso el error da -2. Como lo vimos en el paso 5 del entrenamiento del perceptrón, si el error da un número diferente a 0, tienes que recalcular los pesos, como se ve aquí, recalculando los pesos con la fórmula ya vista, sacas los nuevos pesos y pasas a una nueva iteración. Bueno, en esta iteración 2 comenzamos desde el inicio de la fila 1 con los nuevos pesos que sacamos al final de la iteración 1. Calculamos de nuevo la fila 1, como se ve aquí, que da un error de 0. La fila 2, que está separada por una línea punteada, que da un error de 0 también, ya que calculamos los los pesos conforme a esta. Y la línea 3, que en este caso da un error de 2. De -2, perdón. En este caso se tendría que recalcular otra vez los pesos para poder permitir que el error vuelva a tener un 0. Esto se haría en todas las filas hasta que toda la tabla de verdad dé un error de 0 y poder entrenar al perceptrón adecuadamente. Bueno, ya estos son los pesos ideales, lo que se sacó después de las iteraciones necesarias para permitir que toda la tabla de verdad tenga un error de 0 al final de los cálculos ya vistos. Ahora les presento esta fórmula que nos permite reafirmar los pesos ideales. Como lo pueden ver, aquí ya están sustituidos los pesos ideales. Ya solo falta sustituir la X0, X1 y X2, que serían estas las tres columnas de la tabla de verdad. Y si la Y es mayor o igual a 0, entonces la Y es igual a 1. Y si la Y es menor a 0, entonces la Y es igual a -1. Eso sería con el resultado de que te da el cálculo de la fórmula. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.